Hola a todos. En este video vamos a hablar del movimiento del postimpresionismo, que fue un movimiento artístico que surgió en Europa, especialmente en París, a finales del siglo XIX. Agrupa a varios pintores que, partiendo del impresionismo, desarrollaron nuevas formas de expresión pictórica más subjetivas, estructurales o simbólicas. No fue un movimiento homogéneo, sino una etapa de transición que condujo al arte moderno del siglo XX. El término postimpresionismo fue utilizado por primera vez por el crítico de arte británico Roger Fry en 1910. Fry organizó en Londres una exposición titulada Manet y los postimpresionistas, en las que reunió obras de artistas que habían trabajado después del impresionismo, pero que ya no seguían sus principios. El nombre no designa un estilo único, sino un conjunto de artistas que reaccionaron contra algunas limitaciones del impresionismo. El postimpresionismo surgió aproximadamente entre 1880 y 1905, en un periodo de profundas transformaciones sociales y económicas en Europa, entre las que están la industrialización y modernización. A finales del siglo XIX, las ciudades europeas crecieron rápidamente debido al avance de la industrialización. En París, centro artístico europeo, se desarrollaron nuevas avenidas, cafés y cabarets, parques urbanos y estaciones de tren. Esta transformación cambió la forma en que los artistas percibían la vida moderna. Asimismo, hubo cambios sociales y se consolidó una sociedad urbana con nuevas formas de ocio y entretenimiento. Los artistas comenzaron a representar la vida cotidiana, el ocio urbano, el trabajo y la vida nocturna. Hay una profunda crisis cultural y espiritual. Muchos artistas sentían que la modernidad industrial provocaba alienación y pérdida de valores tradicionales, lo que los llevó a tratar de renovar las formas de expresión artística. Culturalmente, el postimpresionismo se desarrolló en un ambiente muy dinámico, con avances científicos importantes. Tuvieron mucho impacto las nuevas teorías sobre el color y la percepción visual. Otra influencia muy relevante para la gran mayoría de postimpresionistas fueron las estampas de grabados japoneses o ukiyo-e, que llegaron desde Japón e influyeron en la composición, el color y el encuadre de muchas obras. Asimismo, surgieron movimientos culturales como el simbolismo o el decadentismo y nuevas corrientes literarias y filosóficas. Estas ideas influyeron en la pintura al fomentar una expresión más subjetiva. Aunque los artistas postimpresionistas tenían estilos muy diferentes, compartían ciertas características generales. Primero, una reacción contra el impresionismo, el cual se centraba principalmente en capturar la luz y el instante visual. Los postimpresionistas consideraron que esta pintura era demasiado superflua, por ello buscaron mayor estructura compositiva, mayor expresión emocional y mayor contenido simbólico. Segundo, la subjetividad y expresión personal. Los artistas comenzaron a utilizar el color y la forma para expresar emociones, ideas o estados de ánimo, no solo para representar lo que veían. La pintura da un gran paso de la representación naturalista hacia la liberación de lo figurativo, que en el siglo XX originará lo que conocemos como arte abstracto. Tercero, el uso expresivo del color. El color dejó de ser naturalista y pasó a ser simbólico o emocional. Se usa en colores intensos, contrastes fuertes y combinaciones no realistas. Cuatro, una búsqueda de estructura y orden. Algunos artistas intentaron dar mayor estabilidad a la pintura mediante estructuras geométricas, buscando encontrar un lenguaje visual moderno tan perdurable como el de los grandes maestros del pasado. Quinto, experimentación técnica. Cada artista desarrolló técnicas propias, por ejemplo, el puntillismo de Georges Seurat o la pincelada expresiva de Vincent van Gogh, así como el color simbólico y los planos cromáticos de Paul Gauguin. Vayamos ahora al análisis de artistas y obras concretas. Paul Cézanne, nacido en 1839 y muerto en 1906, fue un pintor francés. Es considerado una figura clave de la pintura moderna y uno de los principales puentes entre el impresionismo del siglo XIX y las vanguardias del siglo XX. Estudió inicialmente Derecho por presión de su padre, pero abandonó esa carrera para dedicarse al arte. En París conoció a artistas impresionistas como Camille Pissarro, quien influyó en su forma de trabajar la luz y el paisaje. Sin embargo, Cézanne desarrolló un estilo propio. Buscaba dar estructura, volumen y estabilidad a la pintura, superando la espontaneidad impresionista.
y hacer una pintura sólida y durable. Su principal preocupación durante toda su carrera fue hallar las formas básicas según las cuales se ordena la naturaleza. Los rasgos principales de su pintura son la construcción mediante el color, que a diferencia de los impresionistas que priorizaban la impresión momentánea de la luz, Cézanne utilizaba pequeñas pinceladas moduladas para construir volumen. El color no solo describe la superficie en Cézanne, sino que estructura el espacio. Segundo, la simplificación geométrica. Las formas naturales, montañas, cuerpos, frutas, etcétera, tienden a simplificarse en estructuras geométricas que confieren solidez y perdurabilidad. Asimismo, afirmaba que quería tratar la naturaleza a partir de formas básicas como el cilindro, el cono y la esfera. Tercera característica, usa una perspectiva inestable. Debido a que rechazó los sistemas de perspectiva heredados, en muchas de sus obras los objetos parecen vistos desde múltiples puntos de vista simultáneos. Y cuarto, los temas recurrentes de Cézanne son paisajes, bodegones, como el que tenemos en pantalla, y figuras humanas, particularmente femeninas. La obra Bodegón con cómoda. En ella vemos objetos, frutas, recipientes, muebles organizados de forma aparentemente simple, pero con un equilibrio compositivo muy calculado. La mesa, que parece inclinada y las líneas no coinciden completamente. La tabla de la mesa, que comienza a la izquierda con una visión frontal, reaparece después a la derecha en un ángulo distinto, como si se hubiera desligado de las leyes estáticas. Esta perspectiva inestable genera una multiplicidad de puntos de vista. Cézanne utiliza variaciones de color para crear volumen en las frutas y los objetos, evitando el claroscuro tradicional. Las pinceladas son cortas y repetidas, que construyen las formas gradualmente. El género del bodegón funciona como un campo de experimentación pictórica. Cézanne estudia cómo representar volumen, espacio y equilibrio a través del color y las líneas. Dentro de una simetría y equilibrio aparentemente ingenuo, los objetos se fuerzan mutuamente y se deforman, como en un campo de fuerzas flexible. Otra pintura de Cézanne, la montaña Saint-Victoire. Se trata de una vista panorámica enmarcada por las ramas de dos árboles. Vemos una geometrización del paisaje, las casas, los árboles y la montaña se simplifican en volúmenes geométricos. Asimismo, Cézanne usa planos de color, organiza el espacio mediante capas cromáticas que sugieren profundidad. Sin embargo, la lejanía se funde de manera ambigua con elementos del paisaje que parecen estar más cerca. Su pincelada es modular, es decir, usa pequeñas pinceladas paralelas que estructuran la superficie de la pintura. El paisaje mantiene una apariencia natural, pero está cuidadosamente organizado, lo que genera un equilibrio entre representación de la naturaleza y estructura pictórica. La montaña Saint-Victoire fue un motivo recurrente para Cézanne, llegando a pintar más de 80 versiones de esta montaña. Más que representar un lugar específico, la utilizó para investigar la estructura visual del paisaje. Esta obra, llamada Las Grandes Bañistas, nos presenta una composición piramidal. Las figuras en la base y los árboles forman una estructura triangular, lo que da gran estabilidad al conjunto. Los cuerpos femeninos se integran con el entorno natural. Figuras y paisaje comparten la misma construcción geométrica. Los árboles arqueados atraen hacia sí a los cuerpos de las figuras, que se retuercen, se unen y se deforman para adaptarse al ritmo dominante. Las anatomías no son realistas, están simplificadas en formas volumétricas básicas. Cézanne modela los cuerpos para convertirlos en un estudio del equilibrio físico obtenido por formas dotadas de energía. Para ello hace uso del color, que cumple una función estructural. Esta obra representa la culminación de la investigación de Cézanne en su búsqueda de un orden clásico dentro de la modernidad. En ella logra la unión entre naturaleza y figura humana y la simplificación estructural de las formas. Vamos a hablar de otro artista, el francés Georges Seurat, nacido en 1859 y muerto en 1891. Es el inventor del puntillismo, una técnica pictórica basada en la aplicación de pequeños puntos de color puro. Seurat estudió en la Escuela de Bellas Artes de París, donde recibió una formación académica. Sin embargo, pronto comenzó a interesarse por la relación entre arte, ciencia y percepción visual. Influenciado por teorías científicas del color y la óptica, se desarrolló, un método de pintura sistemático basado en principios científicos. Aunque murió joven, a los 31 años, su obra tuvo una enorme influencia en el desarrollo del arte moderno.
La obra de Seurat representa un intento de unir el impresionismo con un enfoque científico del color y la composición. Mientras los impresionistas pintaban de forma espontánea, Seurat buscó crear un sistema de un orden eterno. Los rasgos principales de su pintura son, primero, la teoría del divisionismo y su técnica puntillista. A partir de esto, Seurat aplicaba pequeños puntos de colores puros, rojo, azul, amarillo, etc. Así, las mezclas de colores puros no se producían en la paleta, sino en la percepción del espectador al mirar la obra. Segundo, su técnica se basó en teorías científicas como la de Michel-Eugène Chevreul, que estudiaban la cuestión de cómo la luz podía descomponerse en sus correspondientes colores y cómo nuestras percepciones del color se intensifican con la presencia simultánea de colores complementarios. Tercer rasgo, rechazó sistemas heredados de perspectiva. Buscó un nuevo sistema personal con el cual crear el espejismo de profundidad. Cuarto, sus temas son propios de la vida moderna. Representó escenas de ocio de la sociedad urbana francesa, como paseos, parques, espectáculos. Y quinto rasgo, su estilo es monumental y de serena armonía. A diferencia de los impresionistas, las figuras de Seurat suelen aparecer inmóviles, casi escultóricas, generando una sensación de calma y contemplación. La obra en pantalla, El baño de Asnières, es una composición equilibrada, formas planas y modeladas relacionadas entre sí de manera clara y ordenada en el espacio. Seurat transmite la luminosa amplitud de la luz del sol y de la atmósfera exterior. Aunque uno utiliza completamente el puntillismo, Seurat ya experimenta con pequeñas pinceladas separadas para representar la luz. Hay una simplificación cromática, predominan el azul y el verde, y hay toques de rojo. Vemos figuras monumentales, los jóvenes bañistas aparecen casi inmóviles, modelados como si fueran bajorrelieves. La obra muestra un momento de ocio de la clase trabajadora en las orillas del río Sena, en París. Representa la vida de la clase trabajadora moderna, un tema fundamental del arte del siglo XIX. Seurat trata la escena casi como si se tratara de un paraíso terrenal. Otra obra de Seurat, Tarde del domingo en la isla de la Grande Jatte. En esta obra aplica la teoría del divisionismo, consistente en la idea de que el color se puede descomponer en sus correspondientes colores integrantes. La técnica aparejada a dicha teoría es el puntillismo. La pintura está formada por miles de pequeños puntos de color puro que generan otros tonos al mezclarse ópticamente al ser observados desde cierta distancia. Las figuras están organizadas con una fuerte estructura vertical y algunas líneas horizontales, creando orden y equilibrio. La composición da una sensación de regularidad mecanizada. Las zonas iluminadas y las sombras crean profundidad. Esto, aunado a la alternancia de líneas verticales y horizontales, genera un ritmo visual periódico. Las figuras parecen casi maniquíes, son rígidas y estáticas, creadas a partir de piezas modulares y geométricas, lo que produce una sensación de serenidad, pero también de cierta distancia emocional. La obra representa una escena dominical de ocio en un parque parisino. La moda contemporánea de la vestimenta se opone a un orden figurativo de una abstracción e inmovilidad tan eternas como las esculturas clásicas. Sin embargo, más allá de la escena cotidiana, Seurat busca dotar al cuadro de una estética imperturbable y arcaizante. Ahora a otro pintor, uno de los más famosos en la historia del arte, Vincent van Gogh, nacido en 1853 y muerto en 1890. Nació en los Países Bajos. Es uno de los artistas más influyentes del posimpresionismo y una figura clave en el desarrollo del arte moderno. Durante su juventud trabajó como comerciante de arte, como maestro y como predicador religioso. Sin embargo, alrededor de 1880 decidió dedicarse completamente a la pintura. Sus primeras obras reflejan la vida campesina y muestran una intensa simpatía por las clases bajas. Fue un ferviente partidario de las ideas de justicia social y los valores de las revoluciones de 1848 en Europa. Más tarde se trasladó a París, donde entró en contacto con el impresionismo y con artistas como Paul Gauguin y Henri de Toulouse-Lautrec. En París constata que sus ideales de emancipación se han derrumbado y se propuso reparar este hecho a fuerza de amor y arte. En 1888 se mudó a Arles, en el sur de Francia, donde produjo algunas de sus obras más famosas. Su vida estuvo marcada por crisis emocionales y problemas de salud mental. Aunque vendió muy pocas obras en vida,
Hoy es considerado uno de los artistas más importantes de la historia, alcanzando proporciones míticas en la cultura popular. Es el paradigma del gran artista profeta ignorado por la sociedad burguesa. Los rasgos principales de su estilo son, primero, el uso expresivo del color. Van Gogh hace un uso violentamente psicológico del color, utiliza colores intensos y contrastantes para expresar emociones. Creía que el color expresa algo por sí mismo. Segundo rasgo, una pincelada visible y energética. Aplicaba el óleo con pinceladas gruesas y onduladas, lo que da a sus obras una textura muy marcada. Tercero, la distorsión expresiva. Las formas y perspectivas pueden aparecer deformadas para transmitir tensión, movimiento o estados emocionales. Cuarto, sus temas recurrentes son paisajes rurales, escenas cotidianas, retratos y autorretratos, y flores y bodegones. Y quinto rasgo, intensidad espiritual y simbólica. Van Gogh contaba con una gracia para dotar de intensidad cualquier cosa que pintara, animada o inanimada. Muchas de sus obras reflejan su búsqueda de sentido y su relación espiritual con la naturaleza. En la obra que vemos, El Sembrador, se hace un uso simbólico del color. Así, el sol y el cielo amarillo contrastan con el color azul del sembradío y de la figura del campesino. El suelo asciende bruscamente con pinceladas fragmentadas y desiguales, de la tierra en primer plano hasta las verticales y más cuidadas del campo de trigo en tercer plano. La composición es dinámica, gracias a lo estimulante del color, el contraste cromático y a la línea diagonal creada por la figura del sembrador y el sol. Este último, es decir, el sol, debido a su luminosidad, se convierte en el punto de mayor peso visual. En esta obra podemos observar un audaz rechazo de los sistemas de perspectiva convencionales. Van Gogh realizó esta pintura bajo la luz del verano de Arles. Bajo la influencia de François Millet, toma como tema el proceso cíclico de sembrar y cosechar la tierra. La tierra generosa está dominada por el disco amarillo del sol, casi un símbolo religioso secularizado. Por otro lado, el sembrador podría simbolizar la dignidad del trabajo humano. Vayamos a otra obra, El Café de Noche en Arles. Tenemos una paleta reducida e intensa, con un fuerte contraste cromático. Rojos, verdes y amarillos apagados generan una atmósfera inquietante. Hay tres grandes puntos que atraen la mirada, que son las tres lámparas amarillas que irradian luz en forma de ondas. La iluminación es implícita al cuadro. La luz amarilla intensa de dichas lámparas crea un ambiente opresivo. La perspectiva está distorsionada. Las líneas del suelo y las mesas conducen hacia el fondo de manera exagerada. Las líneas algo distorsionadas de los objetos crean también tensión visual. Es un cuadro que proyecta un conjunto de emociones psicológicas discordantes. Hay una agitación visual sobrecogedora que empuja vertiginosamente hacia arriba. Van Gogh escribió sobre el Café de Arles, que era un lugar donde uno puede destruirse a sí mismo, volverse loco o cometer un crimen. La pintura que vemos busca expresar las terribles pasiones de la humanidad mediante rojos y verdes de un espacio agobiante. La obra Dormitorio en Arles. Vemos de nuevo una reducción cromática con colores planos e intensos, azules, amarillos y rojos simplificados. Una perspectiva inclinada, donde los muebles parecen ligeramente deformados, generando a la vez tensión y una sensación de intimidad al acercarnos agresivamente a la escena. La imagen es de una gran simplicidad compositiva, con pocos objetos, líneas rítmicas, especialmente verticales, y una tendencia hacia la plenitud. El pintor quería transmitir calma y descanso, mostrando su espacio personal, íntimo. También algo a destacar es el insistente recurso a la coherencia decorativa tomada de los grabados japoneses que tanto influyeron en Van Gogh. Bien, vayamos ahora a La Noche Estrellada, una de las pinturas más famosas de Van Gogh. Destaca el movimiento del cielo con puntos que destacan en la composición, formados por los remolinos y las curvas que crean una sensación de energía cósmica. En la composición juega también un papel importante el contraste de colores con azules profundos junto a amarillos luminosos. La pincelada es gruesa, llena de textura y dinamismo, muy expresiva. El ciprés que se alza a la izquierda
forma una fuerte línea vertical que es equilibrada con la luna en la esquina superior derecha, que es el punto más luminoso. Entre estos dos puntos de peso visual se encuentra un remolino celeste, justo al centro del cuadro. Asimismo, el ciprés funciona como puente entre la parte de abajo del cuadro, que es la del pueblo, que parece más estable y silencioso, y la parte de arriba, la del cielo, lleno de movimiento y energía vibrante. El ser humano, pequeño y silencioso como el pueblo, vive bajo un universo inmenso, dinámico y misterioso, parece decirnos Van Gogh, intentando encontrar sentido entre la inquietud y la esperanza. La obra refleja la intensa relación emocional del pintor con la naturaleza y el universo, a los que entendía como manifestaciones de la divinidad. Los girasoles se trata de un bodegón floral. La composición es simple, un jarrón con flores sobre un fondo del mismo color que genera gran plenitud en la imagen. Domina el color amarillo. Van Gogh explora diferentes tonalidades de este color. La pintura se acerca a un monocromo, donde figura y fondo tienden a fundirse. La textura es espesa, la pintura se aplica con capas gruesas de óleo. Esta obra formaba parte de la decoración de la llamada Casa Amarilla en el pueblo de Arles, donde Van Gogh esperaba vivir con su amigo Paul Gauguin. No es solo un bodegón, sino un proyecto de hospitalidad, amistad y comunidad artística. Los girasoles son símbolos de amistad, gratitud y energía vital. En lugar de representar el mundo exterior, Van Gogh proyecta sus emociones intensas. Sobre todo por medio del color amarillo, quiere expresar la esperanza en la mancomunidad artística. Por último, autorretrato con oreja vendada. En ella vemos que dominan el color azul y verde y toques de rojo fuerte en la estampa que vemos detrás y de negro en la zona del gorro. Hay otros colores también apagados. La pincelada es visible, la textura del óleo refuerza la intensidad emocional. La figura parece acercarse a nosotros, el rostro aparece serio y reflexivo, de expresión contenida. A pesar de que la pintura refleja el momento posterior al célebre episodio en el que Van Gogh sufre la mutilación de una parte de su oreja tras una fuerte crisis emocional y su conflicto con Paul Gauguin en Arles, la versión más popular es que la herida fue autoinfligida, pero recientemente se ha planteado si no habría sido Paul Gauguin, quien era un excelente espadachín, quien habría herido a Van Gogh. Más allá de esto, el cuadro podría no solo ser el documento de una crisis, sino un intento de recomponer la propia identidad a través de la pintura. Un dato interesante es que Van Gogh pintó más de 30 autorretratos, y esto en parte porque no podía pagar modelos para realizar retratos. Vayamos ahora a otro pintor, Henri de Toulouse-Lautrec, nacido en 1864 y muerto en 1901, fue un pintor, ilustrador y cartelista francés. Pertenecía a una familia aristocrática, pero desde joven sufrió problemas físicos debido a una enfermedad ósea que detuvo el crecimiento de sus piernas tras varias fracturas. Esta condición influyó profundamente en su vida. Se trasladó a París para estudiar arte y se instaló en el barrio de Montmartre, donde se integró en el ambiente bohemio de cabarets, cafés y teatros. Allí retrató la vida nocturna parisina y a sus personajes, bailarinas, cantantes, prostitutas y sus clientes. Lautrec se convirtió en uno de los artistas más representativos de la cultura urbana de finales del siglo XIX y en un pionero del cartel publicitario moderno. Los rasgos principales de su estilo son la influencia del grabado japonés. Sus composiciones presentan encuadres inusuales, figuras recortadas y grandes áreas de color plano, características inspiradas en el arte del grabado japonés. Segundo rasgo, la línea expresiva. El dibujo tiene un papel fundamental. Lautrec utilizaba contornos claros y rápidos que definían las figuras con gran expresividad. Tercero, el color plano y contrastante. En sus carteles, sobre todo, y en algunas de sus pinturas, empleaba colores intensos y superficies amplias, sin mucho modelado. Cuarto rasgo, la representación de la vida moderna. Sus obras muestran la realidad social de la noche parisina, espectáculos, baile, alcohol y ambientes bohemios. Y quinto, el carácter psicológico. Aunque representaba escenas festivas, muchas de sus obras muestran también el lado melancólico o decadente de ese mundo. Además de pinturas, Lautrec produjo numerosos carteles litográficos, revolucionando la publicidad artística. En la pintura en pantalla, en el Moulin Rouge,
El pintor usa una perspectiva inestable y un encuadre que parece una instantánea fotográfica, con personajes en diferentes planos. La paleta de colores reducida, azules, violetas, tierras y toques de blanco que se convierten en las zonas de mayor peso visual, como el rostro de la mujer, abajo a la derecha, que mira directo al espectador y cuyo rostro aparece recortado por el encuadre fotográfico. Hay una línea diagonal formada por una estructura de madera de color tierra que aporta profundidad inestable y empuja la mirada hacia las figuras. Cada personaje tiene rasgos exagerados o caricaturescos que reflejan su personalidad. El Moulin Rouge era símbolo de placer, pero aquí el pintor muestra una escena donde no hay un glamour idealizado, sino fatiga, distorsión y desgaste. Lautrec revela el reverso del espectáculo, la decadencia detrás del brillo, el lado alienante y decadente de la vida nocturna parisina. El cartel Moulin Rouge, La Gouloule. Vemos figuras del público que aparecen en negro a manera de siluetas, mientras que la bailarina destaca aislada al centro. También vemos en primerísimo plano una figura masculina en color gris tierra que forma una línea vertical que une los elementos de la escena. Hay puntos sólidos amarillos que resaltan y crean un juego visual atractivo. En la parte de arriba tenemos la tipografía del anuncio. Los colores son planos, el cartel utiliza áreas amplias de color sin gradaciones. Se trata de una composición gráfica clara. El diseño está pensado para captar la atención del público en la calle. El cartel promociona a la famosa bailarina conocida como la Goulou, estrella del cancán en el Moulin Rouge. Algunos datos interesantes es que este cartel convirtió a Lautrec en uno de los cartelistas más famosos de París y es considerado una obra clave en la historia del diseño gráfico y la publicidad moderna. Vayamos a nuestro último artista que revisaremos, el pintor Paul Gauguin, nacido en Francia en 1848 y muerto en 1903. Durante su juventud trabajó como marinero y posteriormente como corredor de bolsa, pero hacia 1883 decidió abandonar su carrera para dedicarse completamente a la pintura. Inicialmente se relacionó con los impresionistas y fue amigo de artistas como Camille Pissarro. Sin embargo, pronto rechazó el enfoque impresionista porque buscaba un arte más simbólico, espiritual y expresivo. Gauguin viajó a diferentes lugares para alejarse de la civilización occidental a la que consideraba decadente y en busca de una vida más simple y de gran inspiración artística. Así vivió varios años en Tahití, en la Polinesia francesa. Allí desarrolló un estilo muy personal, caracterizado por colores intensos, formas simplificadas y contenido simbólico. Los rasgos principales de su estilo son, primero, el uso del color simbólico y arbitrario. Gauguin utilizaba colores intensos y poco realistas para expresar sentimientos o significados espirituales. Segundo rasgo, su pintura presenta áreas amplias de color plano, separadas por contornos oscuros, una técnica influida por el arte medieval y el grabado japonés. Tercero, la simplificación de las formas. Las figuras generalmente se reducen a formas simples y estilizadas. Y cuarto rasgo, su temática espiritual y primitivista. Muchas obras reflejan su interés por las culturas consideradas primitivas, que veía como más auténticas que la civilización europea. La pintura que vemos, La visión tras el sermón, destaca el suelo rojo intenso que rompe con la representación naturalista. Gauguin no usa el color de manera naturalista, sino de manera simbólica y subjetiva. Así, por medio del color, hay una separación visual entre realidad y visión. También la línea diagonal formada por el árbol o el tronco del árbol que divide la escena entre las mujeres que observan y la visión religiosa, por lo que simultáneamente tenemos el mundo terrenal y el mundo mítico o espiritual. No hay continuidad espacial realista, sino que la composición responde a una lógica simbólica. El espacio es plano, sin profundidad tradicional. Las figuras están simplificadas. Las campesinas bretonas están representadas con formas planas y estilizadas, de contornos marcados. La obra representa a campesinas bretonas que después de escuchar un sermón imaginan el episodio bíblico de la lucha entre Jacob y el ángel. La pintura representa la imaginación y la fe, no la realidad objetiva.
El objetivo de Gauguin es hacer visible lo invisible por medio de los recursos propios de la pintura, rompiendo en parte con el naturalismo. El Cristo amarillo es una obra donde vemos un uso también simbólico, no naturalista del color. Cristo aparece representado en amarillo, color que transmite espiritualidad. Su figura ocupa el centro del cuadro, ligeramente hacia la izquierda. Hay una gran línea vertical formada por el stipes de la cruz y el cuerpo de Cristo. Debajo de la cruz vemos figuras de campesinas, de mujeres campesinas recortadas por el encuadre fotográfico. Las formas son simplificadas, figuras y paisajes están construidos con grandes áreas de color. Hay una integración, además, del paisaje rural y de la religión. La escena bíblica se sitúa en un paisaje de Bretaña. Los mismos tonos amarillos del cuerpo del Cristo los vemos en el paisaje campestre, donde resaltan las manchas naranjas que forman los árboles. Esta obra no es una representación tradicional de la crucifixión, sino una reinterpretación profundamente personal, espiritual y conceptual del motivo cristiano. El objetivo no era copiar, sino reinterpretar la tradición desde una visión interior. La obra también conecta el sufrimiento de Cristo con la vida religiosa y cotidiana de la campiña bretona, lugar que significaba para Gauguin una existencia más primitiva. La obra Matamua tenemos colores tropicales intensos, rosas, verdes y azules crean una atmósfera exótica. También hay una composición plana, el espacio se organiza en planos de color sin profundidad realista. El tronco del árbol al centro divide en dos la imagen. A ambos lados vemos escenas con figuras femeninas. Se trata de escenas de rituales taitianos con instrumentos de música y una especie de tótem en el grupo de figuras del lado izquierdo. El título significa Érase una vez en taitiano. La obra representa la cultura tradicional de Tahití, lugar que Gauguin consideraba un paraíso terrestre ajeno al pecado original. En su estancia en la Polinesia francesa, dicho artista buscó hacerse salvaje y purificar su propia existencia y su pintura. En la obra ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Gauguin utiliza un formato horizontal amplio, con figuras distribuidas como un friso, sin perspectiva tradicional. La escena se lee de derecha a izquierda, representando diferentes etapas de la vida. A la derecha vemos un niño pequeño que simboliza el nacimiento y la inocencia. Al centro, varias figuras adultas en distintas disposiciones, en conflicto, en contemplación, etc. Simbolizarían el crecimiento movido por el deseo, el conocimiento y la acción. Y a la izquierda, una figura envejecida y un tótem de una figura divina, que simbolizarían la decadencia, el final de la vida y el misterio de la muerte. Los colores son simbólicos, colores intensos que crean una atmósfera espiritual y misteriosa. Las figuras humanas aparecen simplificadas y casi escultóricas. Gauguin consideraba esta pintura su obra maestra. La pintó en Tahití en un momento de crisis personal marcada por la pobreza, la enfermedad y la muerte de su hija. Concebida como una especie de testamento pictórico, no es simplemente una escena, sino una meditación visual sobre la existencia humana, sobre el nacimiento, la vida y la muerte. Bien, hasta aquí nuestra revisión rápida por el postimpresionismo. Gracias por su atención.